Bienvenidos, queridos hermanos, esta mañana, 1 de febrero, hoy en este mes tan especial. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedir al Señor por todos los hermanos y amigos en su eterno descanso. Jueves pasado fue llamado a la presencia del señor don José Candelas, que fungió como comisionado de box y lucha del Estado de México durante muchos años. Gran amigo, hombre de Dios, un buen doctor que desarrolló la digitoacupuntura, un hombre en verdad muy agradable. Descanse en paz nuestro hermano José Candelas, y fortaleza para su esposa y su familia, y por todos los que en este momento están también compartiendo con otros este sufrimiento, el dolor de desprendernos de los que amamos en la tierra. Ayúdanos, Señor, a salir adelante de la pena para llegar a la luz de tu presencia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, echó a correr. Vino a postrarse ante él y le gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó a Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Una vez más, Jesús exorcista se enfrenta a un endemoniado con una fuerza descomunal que le hacía daño a su propio cuerpo, o al cuerpo de la persona poseída, más bien dicho. Y Jesús se enfrenta a esta situación totalmente con la fuerza de su ser Dios en su presencia, y enfrenta al enemigo, al Satanás, que curiosamente trata de alabar al Señor, y sabemos que en todos los relatos en los que Satanás empieza a reconocer que Él es el Hijo de Dios y hablar: tú eres el Rey de Reyes, Jesús les calla, les dice: silencio, no tienes la potestad o la posibilidad de adorarme, de alabarme, de reconocerme, porque tú eres pecado, tú eres el padre de la mentira, tú eres el que produce el mal a los hombres. Pero también hay una petición: permítenos entrar en los cerdos. Y parece que Jesús les da la oportunidad. Aquí, los protectores de los animales se pondrán en contra de este llamado en la Sagrada Escritura.
Recordemos qué significa el animal cerdo dentro de la palabra de Dios, un animal de impureza, un animal que conlleva a la maldad. De hecho, la carne inmolada a los dioses es precisamente de cerdo. Tiene todo un contexto de tipo cultural, de tipo social y por supuesto religioso. No se puede comer carnitas, ¿verdad? Allá en Oriente, porque el calor es tal que inmediatamente echaría a perder este tipo de alimento. También se dice que es muy dañina la carne de cerdo por las toxinas que tiene cuando matan al animal, pero además es tomado como un animal de pecado dentro de todo el contexto y la cultura. Por eso, endemoniados los cerdos se arrojan al lago, y recordemos también que el agua en el mar, el agua en el lago, corresponde a la maldad, corresponde al pecado. Y es ahí donde Jesús camina por encima de las aguas, ¿verdad? Superando todo el pecado y toda la maldad de los hombres. Entonces aquí la cuestión es darnos cuenta cómo el Señor quiere nuestra liberación y también que tenemos una gran posibilidad que Satanás ya perdió. La posibilidad de adorar al Señor, de reconocerlo, de arrepentirnos de nuestros pecados y de caminar correctamente. Vamos en camino hacia la Cuaresma en este mes de febrero. Vamos preparándonos a ese encuentro con el Señor. En el tema de hoy, ¿por qué en el fondo de todo pecado se encuentra, digamos, la alineación del ser humano con respecto a sí mismo, o sea, en el egoísmo? El ser humano que solo se centra en sí mismo se forma egoísta. Recordemos que el egoísmo es el veneno del amor. Acaba atorándose, se atrofia a sí mismo. Y bueno, pues no estamos hechos para ser autosuficientes. Ninguno de nosotros, no, aquí no hay rambos católicos cristianos. O nos salvamos en racimo o no nos salvamos, nos ayudamos a salvarnos, nos compartimos la gracia o nos perdemos. En este sentido, necesitamos de la comunidad humana. Necesitamos la liberadora orientación hacia el sentido y el origen de nuestro ser. En definitiva, hacia Dios. Debemos salir de nosotros mismos, pues hemos sido creados para amar, amando a Dios, a los demás y al ser humano, pues tenemos una invitación a trascender y a trascendernos a nosotros mismos. Centrarnos y encerrarnos en uno mismo equivale a pecado. Quien no ama o no puede amar vive autoalienado, es decir, centrado en sí mismo, enajeno a los demás, ¿verdad? Centrado solamente en sí mismo, donde el primer plano es ocupado solamente por el consumo, la producción, la tecnología. Se produce un déficit de solidaridad y de auténtica humanidad. Esta sociedad así estructurada ya no está al servicio del ser humano, sino que al contrario, el ser humano está sometido a ella. A quienes aman a Dios, Él les convierte todo bien. También sus caminos equivocados y sus errores permite Dios que se conviertan en bien. Dice San Agustín, no tomar decisiones es peor que cometer errores, diría el gran Carlos Fuentes. Y en este sentido también, pues nos damos cuenta que no estamos hechos para estar solos. Vuelve nuevamente a encontrarnos con las palabras del libro del Génesis. No estamos hechos para estar solos, necesitamos complementarnos unos a otros. Y en ese sentido, pues no estamos hechos para someternos a la tecnología, sino la tecnología nos debe ayudar simplemente. ¿Quién de ustedes se mete en su celular y ya no hay otra cosa importante? Puede estarse cayendo la casa, puede estar teniendo problemas el vecino, el familiar, el hermano, y no nos importa. Aquí lo más importante es nuestra cajita, nuestro celular, lo que va sucediendo, las redes sociales, las nuevas noticias, los mensajes, lo que sea, videos, pero no nos ponemos al servicio de los demás. No decimos que las redes sociales estén mal, son una gran herramienta para ayudarnos, pero no puede ser lo único. No puede mantenernos en el egoísmo encerrado en nuestra visión personal. ¿Cuál es la tarea de la iglesia en el plan maestro de Dios? ¿Cuál es su función? ¿Para qué está en el mundo, en la tierra? Si Jesús la ha fundado, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué necesitamos que haga la iglesia? El plan maestro del amor de Dios es la salvación y la liberación de todos los seres humanos mediante su Hijo Jesucristo.
La iglesia existe porque Jesús nos ha invitado a formar con Él una comunidad profundamente salvífica. Él sabe que nos salvamos en comunidad, que no podemos solos. Bueno, pues esta iglesia sirve para eso. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos la iglesia, tú y yo, los bautizados somos células del cuerpo de Cristo. Mediante el bautismo y los demás sacramentos llegamos a ser parte de Cristo, recibiendo gracias a Él una vida nueva y eterna. Obedecemos su voluntad al escuchar la palabra de Dios. Y la iglesia es el lugar en el que los seres humanos pueden desarrollarse en el amor de Dios. La iglesia no es un fin en sí mismo, solamente es un medio. Es responsable del ser humano y de la sociedad, y con su actividad debe contribuir a la salvación, a la paz y al desarrollo de la familia humana. El amor que sirve es fuerza inmensa, es la fuerza mayor de todas. Nada puede compararse a él. Y por otro lado, la esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia aquí y ahora. Y si tenemos fe, podremos ver aquello que es imposible, hecho una verdad, una realidad. La iglesia fue fundada entonces como medio de salvación, como un instrumento de la misma. La iglesia no es un fin en sí mismo, ¿verdad? La iglesia solamente tiene herramientas para efectivamente encontrarnos con el Todopoderoso. Esto en el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Viridiana, virgen y reclusa. En el martirologio romano, en Castro Florentino, en la Toscana, Santa Viridiana Virgen, que vivió como reclusa desde la juventud hasta la ancianidad. Santa Viridiana nació en Castelfiorentino en el año 1182 y por tanto es coetánea de San Francisco de Asís. Se cuenta que en el año 1221 él le hizo una visita y la admitió en la Tercera Orden Franciscana. Pertenecía a la noble familia de los Atavanti, que estaba en decadencia, pero todavía gozaba de un cierto prestigio. Un rico pariente la nombró su administradora, pero, como siempre, ¿verdad?, las situaciones difíciles y como desde la infancia se sentía llevada a la oración y a la abstinencia, concibió siempre su cargo como una gran posibilidad para hacer la caridad. A veces la providencia tuvo que intervenir con prodigios. Se cuenta que un día su tío había reunido y revendido una cierta cantidad de mercancía cuyo precio estaba por las nubes por la carestía. Cuando el comprador se presentó a retirar la mercancía, el depósito estaba completamente vacío, porque Viridiana había regalado todo a los pobres. Ante la airada reacción del tío, la santa solo le pidió que esperara 24 horas. En efecto, al día siguiente Dios premiaba la caridad y la confianza de la joven, haciendo que apareciera intacto todo lo que había regalado. Viridiana fue en peregrinación a Compostela, a la tumba del apóstol Santiago, que junto con Roma era la gran meta de los peregrinos, sobre todo después de la pérdida definitiva de la Tierra Santa. De regreso a Castelfiorentino, como sus paisanos veían su vivo deseo de soledad y de penitencia, para tenerla cerca le construyeron una celda a orillas del río Elsa. Allí permaneció Santa Viridiana 34 años. Como la celda quedaba contigua al oratorio de San Antonio, asistía a la misa desde una ventanita, desde donde hablaba también con los visitantes y recibía la escasa comida con la que se alimentaba. Por esa misma ventana, según la tradición, entraron 2 serpientes que mortificaron mucho a la santa en los últimos años de su vida, pero ella nunca dijo nada de esto. Se cuenta que su muerte fue el 1 de febrero del año 1242. Fue anunciada por el toque improvise y simultáneo de las campanas de Castelfiorentino, sin intervención de mano humana. El culto de Santa Viridiana fue aprobado por Clemente VII en el año de 1533. Una santa muy interesante en Santos y Conversos, Santa Viridiana. Felicidades a todos los que se llaman así. Viridiana, no Viridiano. Ay, la rola del alma. No se les olvide escuchar hoy a Cindy Esparza con
quiero abrazarme yo, quiero abrazarme, no, quiero abrazarme en la cruz del Señor, quiero abrazarme de Cindy Esparza. Vamos a escucharla con atención. En el chiste de hoy, un hombre, un muchacho pues tímido, finalmente va a confesarle su gran amor por la chica, una muchacha de su trabajo. La invitó a tomar un café y ambos ahí sentaditos. Finalmente le dijo, con muchos nervios y con mucha preocupación ante la respuesta, le dice, oye, yo quería confesarte que hace muchos años te he amado en silencio. Y la chava se le queda viendo y dice, pues sigue calladito, por favor. Y estamos en la sección de curiosidades de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar precisamente de los números simbólicos. La gente de la época antigua en Egipto y en Mesopotamia atribuía a los números poderes mágicos y simbólicos de mucha alcurnia y muy interesantes. Por ello los convirtieron en verdaderos protagonistas de su manera de hablar. Los israelitas también se contagiaron de esas interpretaciones y dieron a los números significados especiales. Debido a que en la mayoría de los casos nuestros números encierran muchos simbolismos. No podemos interpretar los números bíblicos tal como los entendemos hoy. Así, por ejemplo, el número 7 es muy usual en la Biblia. Caín será vengado 7 veces, Pedro quiere perdonar 7 veces, pero a Cristo no le basta ese número, sino 70 veces 7. Jesús lanzó de la Magdalena 7 demonios, etc. Este número 7 significaba perfección y precisión. Así, podríamos hablar de muchos números de la Biblia. Entonces, la numerología en la Biblia es importante por su simbolismo, su significado. Otro puntito que es importante hablar hoy, el mito. Finalmente, el mito es una narración de carácter sagrado. Su intención es dar a conocer la explicación del origen del mundo, del hombre y de las cosas. Un ejemplo de mito es lo que leemos en Jueces 9, 8, 15, donde se nos dice que los árboles se ponen de acuerdo para elegir al rey. Todos estos géneros literarios o formas de expresión están presentes en la Biblia con el fin de grabar mejor las verdades fundamentales que desean comunicarnos. Recordemos que el mito no es una mentira. El mito es una forma de expresión para decir la verdad. Llega el niño después de ver un accidente, ¿no? Llegaron 11,000 ambulancias. No es tan importante la figura que el niño está poniendo, obviamente, en imposibilidad. ¿Cómo van a llegar 11,000 ambulancias? Lo que importa es el contexto, lo que está diciendo de fondo, lo importante. Vi un accidente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el mito jamás lo debemos de tomar como algo que es falso, que es mentira. El mito tiene como trasfondo y como importancia la intención y la forma de lo que nos quiere decir. El mito es la explicación de la realidad. Esto en curiosidades. En la buena onda, agradezco a todas las personas que nos han enviado preguntas, unas muy interesantes que estamos estudiando. Ya el próximo jueves será el último día para recibir sus preguntas, ya que este video de preguntas y respuestas será subido el próximo viernes 5 de febrero. Así que más vale que nos envíen prontamente sus preguntas para poderlas incluir en ese video. Vamos a hacer oración dándole gracias al Señor porque Él es la respuesta de todas nuestras preguntas. Dios les bendiga. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y les doy muchas gracias a todos por haber estado aquí compartiendo su tiempo en Espíritu Canal. Les agradecemos que nos siguen, que nos mandan like y que nos mandan también comentarios y situaciones importantes. No se les olvide estar siempre presentes en la oración, delante del Señor, darle también siempre cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas porque es nuestro menester. Gracias a todos los que están con nosotros. Un fuerte abrazo para todos y cuídense mucho aquí en Espíritu Canal. Nos vemos mañana. Mañana es Día de la Candelaria, no se le olviden.